Bueno, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Muy buenas Buenas noches, noches, profe. Qué bueno saludarlos nuevamente a todos, a todas. Bueno, vamos a dar inicio a esta importante clase del día de hoy, siguiendo con el tema que venimos viendo del Sistema General de Salud en Colombia. Y hoy vamos a tocar ese tema de la calidad y la habilitación en todo lo que ha venido evolucionando desde que empezó esta como sinfonía o como esta carrera del sistema de calidad y habilitación de servicios de salud en Colombia. Cuando hablamos de habilitación de servicios de salud, hablamos de todo lo que conlleva servicios de salud, incluidos nuestro mundo de las ambulancias y todo lo que tiene que ver con la atención hospitalaria. Aquí entran laboratorios clínicos, entran todo lo que tiene que ver con odontología, farmacias, medicamentos, insumos médicos, todo, absolutamente todos los servicios que se prestan en salud o que conllevan con salud en Colombia, entran en este tipo de evolución como tal y sobre todo para la parte de prestación de servicios de salud. Entonces, los objetivos de la clase del día de hoy, como siempre, es que pues comprendamos esa evolución histórica, ¿cierto? En la calidad de los servicios de salud que pues ha ido evolucionando de una manera bastante progresiva, ¿sí? Debido a las experiencias y todo lo que tenemos de la que lo que quieran participar o quieran hacer algún tipo de aporte o conocer algún otro tipo de función. Ustedes saben que en mis clases me gusta que seamos participativos y dialoguemos y sobre todo que entendamos de buena manera todo lo que conlleva esta parte. También identificamos estas normas claves que rigen la habilitación y reconocer el enfoque actual y sobre todo a futuro de lo que conlleva el aún funcionamiento de nuestro sistema de salud en Colombia. Entonces, muchachos, nuevamente bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta clase que pues me parece que es bastante objetiva y sobre todo pues para que tengamos que el conocimiento es poder y sobre todo que nosotros entendamos cómo es que funcionan esos sistemas de calidad. Entonces, cuando hablamos de servicios de calidad en salud, la piedra angular de todo este sistema de salud es el decreto 1011 del 2006, ¿cierto? Ese decreto 1011 del 2006 es la norma que establece el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. En el 2006 empezaron a hablar sobre ese sistema porque se implementó el sistema de salud en Colombia, pero en el 2006 fue donde se empezó a hablar de lo que es calidad en prestación de servicios y el objetivo principal era asegurar que las instituciones de salud, IPS, EPS, hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, farmacias, farmacéuticas, dispensadoras, todo el mundo cumpliera con unos estándares de seguridad, efectividad y calidad para los usuarios, ¿cierto? Eh, todo lo que eran instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, medicina prepagada, no prepagada, públicas, privadas, todos los entes territoriales tenían que estar en este sistema, ¿sí? Entonces, habían 4 componentes específicos para este tipo de implementación del decreto 1011, que era un sistema único de habilitación, ¿sí? Que eran las condiciones básicas con una capacidad tecnológica, científica y administrativa que cualquier institución tenía que cumplir para poder funcionar legalmente en Colombia, ¿cierto? Entonces, también una auditoría para el manejo de la calidad, el famoso PAMEC en esa época, ¿cierto? Que era el mecanismo de autoevaluación de todo lo que conllevaba a brechas entre la calidad del servicio, o sea, todo lo que se podría hacer en mejoramiento en cuanto a prestación de servicios. Es cuando empezaron a implementar todo este tipo eh, de situaciones en cuanto a calidad de prestación. También había un sistema único de acreditación, que era la acreditación de servicios o habilitación de servicios en esa época, que se hacía como una especie de evaluaciones periódicas sobre entidades que quisieran alcanzar unos niveles más altos en cuanto a prestaciones de servicios pues, brindados en la excelencia, ¿cierto? Y un sistema de información para la calidad, que eran herramientas para recolectar y analizar las famosas quejas que se pasaban o las famosas sugerencias, soluciones de sugerencias que se pasaban, para pues tratar de prestar mejores servicios de salud en esa época, ¿cierto? Entonces, este decreto 1011 del 2016, del 2006, perdón,
fue la piedra angular donde empezó todo este tipo de sistemas, ¿cierto? Entonces, el sistema obligatorio era obligatorio para prestar garantía de calidad. El propósito era establecer esas bases de atención segura y oportuna, y empezó como un legado o una base fundamental de ciertas normas que a raíz de los años empezaron a evolucionar, ¿cierto? Sobre todo lo que tenía que ver con prestación de servicios. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí en esas épocas del 2000, de los años 2000 al 2010, que tuvimos alguna situación de laboral o física de prestación de servicios o de adquirir algún tipo de servicio de salud, ustedes recordarán que a pesar de que ya el sistema de salud estaba pues posicionado, habían muchas falencias en cuanto a prestación de servicio, porque pues estábamos tratando de implementar el nuevo sistema de salud, pero habían muchas falencias en cuanto a ese tipo de situaciones que se venían presentando como calidad de servicio como tal. Entonces, aquí nace el decreto 1011 del 2006 y es ese decreto el que empieza a regir y a formar parte de ese sistema de seguridad y salud, ¿cierto? Entonces, la habilitación, el papel, la información y la acreditación. Si usted quería prestar un mejor servicio de salud o ser un prestador de servicio de salud, tenía que cumplir con los 4 requisitos, y en la acreditación era presentar una especie de evaluaciones constantes que se hacían por medio del mejoramiento para que sus servicios se estandarizaran y subieran de nivel. Y fue donde empezaron a nacer las clínicas con una mejor prestación de servicio, y pues la brecha que se empezó a crear entre hospitales públicos, privados, clínicas y todo lo que tenía que ver con la asociación de prestaciones de servicios de salud, y empezaron a ver las competencias, ¿cierto? En cuanto a prestación de servicios, ¿cierto? Las clínicas de mayor complejidad, con mayores equipamientos, que adquirían esas acreditaciones y empezaban a prestar un servicio mucho más especializado referente a lo que estábamos presentando. Entonces, después de ese decreto 1011, salió la resolución 1043 de 2006, ¿cierto? Entonces, esa resolución 1046 de 2000, 1043 de 2006, perdón, eh, es una forma fundamental que rigió durante varios años el Sistema Único de Habilitación de Servicios de Salud en Colombia, ¿cierto? Entonces, establecía esas condiciones y esos estándares tecnológicos, científicos, que debían cumplir esos prestadores de servicios de salud en clínicas, consultorios, laboratorios clínicos, eh, todo lo que tiene que ver con condiciones de salud oral y todo para poder operar legalmente en Colombia. O sea, aquí se empezaron a formar esas condiciones y sobre todo los requisitos, ¿cierto? Importantísimos para poder usted prestar servicios de salud. Digamos, yo voy a montar un laboratorio clínico para prestar servicios hospitalarios o simplemente servicios particulares. Tendría que cumplir con, empezamos a reducir esos requisitos, ¿cierto? Con los cuales usted tenía que empezar a contar para poder prestar esos servicios de habilitación. O sea, si usted no presentaba estos requisitos, pues no podía empezar a prestar sus servicios, ¿cierto? Entonces, esta resolución fue como ese pilar básico inicial para todo este tipo de prestación de servicios o de inicialización de este tipo de requisitos para poder prestar ese servicio. Esto ocurrió en el 2006, después de la que ya habíamos visto, ¿no? También se formó un impacto estructural, ¿cierto? Una estandarización para la infraestructura de actuación y procesos asistenciales. Aquí también se estandarizó todo lo que tiene que ver con procesos, la separación de los diferentes procesos hospitalarios y clínicos, es decir, que cada una de las instituciones tenía que tener designada un área para prestar servicios, porque antes había un revuelto, digámoslo así. Vamos a poner un ejemplo: salas de urgencias. Entonces se estandarizó que en las salas de urgencias hubiesen la separación entre hombres, mujeres, y los servicios no estuvieran mezclados en cuanto a especialidades. Por lo menos los que conocemos un servicio de urgencias sabemos que hay un lado que se llama pequeña cirugía o procesos quirúrgicos no invasivos o invasivos de mediana complejidad, ¿cierto? Que es lo que llega a todo lo que tiene que ver con el paciente de accidentes de tránsito, heridas abiertas, heridas de armas de fuego, cortopunzantes y todo este tipo de cosas. Entonces, hasta también la parte neurológica, la parte de medicina interna, la parte de mujeres, la parte de hombres y todo lo que tiene que ver con pasillos. O sea, este tipo de situaciones empezó a estandarizarse con estos decretos, ¿sí? Y entonces, acá fue donde empezó ese primer paso. Entonces, también se hizo un control formal
del monitoreo y vigilancia de los servicios de salud en el país. Acá se empezaron a hacer como estos monitoreos de prestación de servicios y a raíz del primer decreto del 1011, el 1043 también formó parte fundamental y rigió durante varios años todo este modelo de sistema de salud en Colombia. Los veo muy callados, muchachos, no había levantado la mano. ¿Alguien quiere opinar, decir algo adicional a esto? Se Mm, están concentraditos en la clase, muchachos, hoy. Sí, señor. Andan callados hoy. Concentrados, jefe, concentrados. Bueno, bueno, muchachos. Entonces, luego de este paso desde el 2006 hasta el 2013, ¿cierto? Llega una nueva resolución que es la 1441, ¿cierto? Que desde el 2006 hasta el 2013 rigió la 1043. Llega la 1441 del 2013, ¿sí? Y esta resolución la emitió el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, que definió procedimientos y condiciones para la habilitación de servicios de salud. Ojo, ya estamos hablando de procedimientos, ¿cierto? Y condiciones aún mayores, ¿cierto? Eh, Sobre todo en la prestación de servicios de salud en la parte clínica y hospitalaria. Entonces, son aspectos claves en su momento de esta resolución 1441. Eh, Fueron unas condiciones mínimas y unos estándares de calidad que debían cumplir los prestadores para que garantizaran un servicio óptimo en cuanto a prestaciones, ¿sí? Pero enfocado en la seguridad y calidad del paciente. Aquí ya estamos hablando de seguridad y calidad en atención. Ya empezamos a hablar de la parte de seguridad y calidad del paciente. Entonces, aplicaba a instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, profesionales independientes. Digamos, usted montó su consultorio odontológico, de consulta médica, si usted era especialista y montó una clínica dermatológica de simplemente cauterización o cualquier tipo de especialidad médica en la cual se hiciera algún tipo de procedimiento, entonces ya la parte independiente y la parte privada también entró a regir. Y acá también entró la parte de transporte especial de pacientes y entidades con objeto de traslado, ¿sí? Y social, eh, de traslados de servicios sociales y servicios de prestación de servicios extrahospitalarios. Aquí ya entramos nosotros como APHs también a ser obligados a tener un estándar, ¿cierto?, sobre los aspectos de cómo vamos a prestar el servicio. Entonces, esos estándares de habilitación tenían que estar enfocados en talento humano, o sea, toda la prestación de servicio que las personas que trabajasen en las entidades de salud o prestaciones de servicios de salud, el talento humano fuera certificado y calificado, ¿cierto? En infraestructura, que la infraestructura física en la cual se prestaron los servicios fuera adecuada y indicada para este tipo de prestaciones. Aquí fue donde se empezaron a salir este tipo de situaciones de las clínicas de garaje, que cualquier persona montaba cualquier tipo de consultorio y hacía lo que quisiera. Entonces aquí empezaron a ver esos estándares, tipos de las dotaciones, se empezaron a estandarizar ese tipo de dotaciones específicas para los empleados. Empezamos por la rama pública y pues también la parte privada después en cuanto a dotación de uniformes y la diferenciación entre prestaciones de servicio, ¿cierto? También estandarizó los de habitación para medicamentos y dispositivos médicos e insumos, es decir, que todo fuera regido por el INVIMA para que contara con los permisos y sobre todo con los estándares de calidad para poder prestar y brindar el apoyo con esos dispositivos o medicamentos. También se procesaron procesos, se priorizaron, se pusieron prioritarios ciertos tipos de procesos como atención inicial de urgencias, como estandarización de procesos de calidad en cirugías, partos, etcétera, en todo lo que tiene que ver con esto. Puertos, se empezó a estandarizar lo de la historia clínica de los registros, se empezó a modernizar esta parte de historia clínica de registros y empezó lo de la BEOS Data y todo lo que tiene que ver con la parte de historias clínicas y sobre todo la independencia de servicios, lo que hablamos ahorita, la independización o separación de los servicios clínicos, ¿cierto? Entonces, esta parte de la resolución 1441, aunque ya no está vigente porque ya ha habido más situaciones también, marcó un hito bastante diferente en cuanto a esta prestación de servicios. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre nosotros como prestadores de servicio extrahospitalario. Quiero que los APH que hay en este momento en la sala me cuenten si tenían algún tipo de conocimiento o si ustedes han visto desde la parte de los que somos más viejitos, que ya llegamos a los 40, podemos tener no sé, como
la capacidad, si fue laboralmente o fue como paciente, enfocándolo ahorita en la parte extrahospitalaria de traslado de pacientes, los que ya trabajaron o alguno quiera contar la experiencia, si ustedes han visto o vieron el cambio entre ese años 2004, 2005, 2006 al 2013, experiencia sobre todo en cuanto a habilitación y traslado de pacientes. Aquí quiero que ustedes participen conmigo en esta clase y me cuenten, los que hayan tenido la oportunidad. Si ustedes o los que trabajamos en esta parte de atención prehospitalaria y traslado de pacientes han tenido la oportunidad o han visto cómo han cambiado ese tipo de situaciones, porque para mí, en mi experiencia, el traslado de pacientes era una situación precaria. Se enfocaba mucho en la parte hospitalaria, pero cuando hablábamos de traslado de pacientes, talento humano y capacitaciones y sobre todo equipamientos estábamos graves. Entonces, por medio de la experiencia, muchachos, los escucho. ¿Alguien quiere participar o aportar algo? Los escuchamos. Profe, buenas noches a usted y todos los compañeros. Henry, cuéntenos, ¿cómo vamos? Bien, profe, pues mire que meditando, digamos, en la historia de los prehospitalarios y de las ambulancias, yo tengo remembranza incluso desde antes de estar en el área, cuando era niño, que uno no veía ambulancias, o sea, las ambulancias eran muy restringidas, las tenían los hospitales como esos Land Rover o unas ambulancias un poco más viejas, pero uno no veía en la calle, digamos, que llegaran por un SOAT o que llegaran a un apartamento. Generalmente lo que se hacía era echar en un taxi y llegar a un servicio de urgencia, ya fuera por enfermedad o por accidente. Digamos, yo he visto esa evolución, aunque se habrá viciado un poquito el servicio y lo que sea, pero de todas maneras yo sí he visto esa evolución en cuanto a los prehospitalarios en ese sentido, ¿no? Antes, digamos, quien prestaba la atención era la policía y pues ellos de muy buena intención hacían su transporte, pero pues ellos no estaban entrenados para eso, ¿no? En el caso Muy bien. de un atropellado, un atraco, alguna cosa, lo que hacían era o subirlo en un taxi o subirlo en una patrulla de la policía y llevarlo, pero digamos que no había la infraestructura, usted no veía muy... De hecho, ver una ambulancia era algo llamativo, ¿no? Exactamente. Sí, Henry tiene toda la razón y muchas gracias, Henry. Miren que la evolución ha sido muy satisfactoria. Yo recuerdo mis inicios en la parte hospitalaria. Yo, pues ahí les cuento un poquito de historia patria de mi trabajo. Yo empecé como camillero en el año 2001 en el Hospital Universitario Ramón González Valencia en Bucaramanga. Y ahí fue donde empezó todo este cuento de mi vida como la parte hospitalaria o la parte de la salud como tal. Yo recuerdo las ambulancias Land Rover. Las Land Rover esas amarillas que eran horribles, cuadradas, que eso era como un cajón y esa vaina ni suspensión tenía, y en eso era que se trasladaban los pacientes, nos tocaba trasladar pacientes, porque a mí como camillero me tocaba subirme en la ambulancia a ayudar a trasladar pacientes en esa época, porque precisamente no había esa estandarización de servicios de ambulancias. Después llegaron las famosas ambulancias Hilux, eh, aún se ven por ahí esas placas OSA, OSA, que son las placas que un lote de ambulancias que compró el Ministerio de Salud en esa época y repartió a todo el país esas ambulancias, y como que cambió un poquito el modelo y la parte, pero de infraestructura como tal, pero el servicio siguió siendo muy precario en cuanto a prestación porque no había una estructuración como tal en cuanto al talento humano que se requería para este tipo de prestación. Entonces, cualquier persona conducía una ambulancia o cualquier persona simplemente se montaba a acompañar a un paciente, no había como un estándar en cuanto a lo que tenía que ver con el acompañamiento del paciente, si el familiar iba adelante, iba atrás, en un accidente de tránsito, quién tenía que actuar. Bueno, entonces este tipo de situaciones eh, cambiaron muchísimo, muchas situaciones con esta estandarización, sobre todo en la prestación de servicios de salud y en la habilitación. Y estamos hablando de ambulancias, fue cuando se empezó a exigir que las ambulancias contaran con talento humano y equipamiento médico, de dispositivos y todo lo que tiene que ver con infraestructura y en equipamiento de insumos para la prestación de servicio. Y esto mejoró de una manera bastante significativa, lo que dice Henry. Antes no se veían ni siquiera ambulancias en la calle. ¿Y quiénes eran las ambulancias antes en la calle? Los mismos taxistas. Yo recuerdo que por la ciudad llegaban pitando, pasaban pitando por todas las avenidas y esto se veía casi en todo el país. Aún se ve situaciones de este tipo, pero pues hoy en día ha cambiado mucho en esta parte. Y también los servicios de urgencias, para los que
tuvimos la oportunidad de trabajar en los hospitales antiguamente, sobre todo hospitales grandes, los servicios de urgencia eran bastante precarios en cuanto a prestación, sobre todo en la parte de seguridad de salud del paciente y enfocados también en la parte de prestación de servicios. La prestación de servicios no tenía como un control de calidad, entonces, como dice vulgarmente, se hacía lo que se les daba la gana en todas las situaciones y no pasaba nada. Entonces, estas resoluciones que han ido evolucionando, como la que vamos a ver ahorita, la 2003 del 2014, eh, esta sí que aún más puso en consideración y volvió aún más rígida la parte de solicitud de talento humano. Acá se enfocaron mucho en esta resolución que definía procedimientos y condiciones que debían cumplir mínimas los prestadores de servicios de salud para la inscripción y habilitación de sus aspectos más relevantes, en los cuales incluían enfocados en el talento humano, en la infraestructura, nuevamente repetimos la parte de abajo, la dotación, medicamentos y dispositivos, procesos prioritarios, priorizaron, historias técnicas y la independencia. Aquí volvemos a lo mismo, pero nos enfocamos aún más en la parte del talento humano. Entonces, sobre todo en la parte de personal calificado. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y pues enfocarnos en algo muy importante que era la parte de imagen diagnóstica en los hospitales y clínicas. La imagen diagnóstica anteriormente era operada porque simplemente la empresa, digamos, un hospital compró un equipo, un resonador o un tomógrafo o un equipo de fluoroscopio de rayos X, ¿cierto? La empresa encargada de vender el producto capacitaba a un enfermero, vamos a ponerlo así, ¿cierto? Y el enfermero era el que de ahí en adelante se encargaba de ese equipo. En el talento humano y requerimientos de personal calificado se empezó a exigir y empezaron a entrar lo de los radiotecnólogos, que eran las personas que estudiaban y se capacitaban, empezaron a crear las tecnologías, se capacitaban para este tipo de situaciones. Entonces, las personas que ya venían con esos cargos en cuanto a imagenología diagnóstica, pues los capacitaron y los certificaron, ¿cierto? Y empezó la evolución en este tiempo sobre la parte de imagen diagnóstica, que personal calificado y entrenado fueran esas personas las cuales tomaban o hacían esta parte de exámenes. Aquí entramos también en la parte de laboratorio clínico, ¿cierto? Se empezaron a especializar los procedimientos o procesos de toma de muestras de laboratorio, que la persona que tomara las muestras de laboratorio hiciera o tuviese como ese curso o esa especialización, llamémoslo así, para que sea una persona estrictamente especializada en toma de muestras, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de engrosamiento de la parte de la resolución 2003 de 2014, ¿cierto? Eh, ayudaba mucho ayudó muchísimo a toda esta parte de especializaciones en talento humano, se enfocaron mucho en el talento humano y redirigió muchas cosas en cuanto a la parte de infraestructura. Recordemos que la infraestructura también cuenta muchísimo como parte fundamental en cuanto a prestación de servicios. Aquí empezó la remodelación de ciertos hospitales, clínicas y todo lo que tenía que ver con infraestructura, porque se tenían que separar las modalidades de prestación de servicio enfocadas en urgencias, hospitalización. Ustedes recuerdan que antes urgencias era como un piñusco de gente montada una encima de otra, ¿cierto? Entonces llegó la parte de hospitalizaciones en cuanto a infraestructura y en esta parte se tuvo que definir la parte de separación de este tipo de hospitalizaciones. Entonces, por patologías clínicas que no se tenían que mezclar o por procedimientos médico-quirúrgicos no invasivos de mediano alcance o de alto alcance, entonces este tipo de infraestructuras también condicionaron las instalaciones hospitalarias y clínicas públicas o privadas de prestación de servicios, ¿cierto? Y también se justificó la parte de dotación a hospitales públicos de equipos y mejoramiento de los mismos equipos médicos necesarios para una prestación, dependiendo del nivel hospitalario requerido. Entonces aquí se justificó la parte de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y cuáles de esos dispositivos médicos debía tener cada uno de los niveles para poder mejorar la parte de prestación de servicios de salud. Yo siento que hoy he hablado mucho, muchachos, ustedes no me han apoyado, aparte, bueno, Henry que habla ahorita, pero no sé si ustedes, por medio de la experiencia, quieran aportar algo referente a lo que estamos hablando acá, muchachos. Los escuchamos. Profe, mire que, digamos,
yo estuve muy de cerca en el proceso, digamos, evolutivo de todo lo de las ambulancias aquí en Bogotá, ¿no? Porque pues por la Secretaría de Salud somos, digamos, como muy cercanos operando con bomberos y bueno, y ahora todas las entidades. Usted bien lo dice, hubo un momento aquí en que la Secretaría tuvo un top en el que empezó a inspeccionar las ambulancias, hacer los requerimientos, digamos, de ley en cuanto a las revisiones técnico-mecánicas, dotaciones del vehículo, certificaciones y como usted bien lo dice, incluso en cuanto al personal que operaba esos vehículos, ¿no? Ya no era como en el pueblo, digamos que el mismo que manejaba la volqueta manejaba la ambulancia, quien iba acompañando no era, digamos, el médico intrahospitalario, sino que ya se fueron como puliendo incluso a llegar a los médicos reguladores de urgencias, ¿no? Que a veces ellos llegan cuando hay eventos grandes en las unidades de desplazamiento rápido. Y yo me acuerdo que hubo como un momento en que aquí fue muy organizado eso y se controlaban tanto las ambulancias privadas como las ambulancias públicas. Incluso ya se pasaba, digamos, a ciertos extremos en cierto momento, ¿no? Pero sí se vio el cambio de lo que era antes lo prehospitalario a lo que, digamos, se quería llegar a hacer, ¿no? Incluso alcanzaron a tener unos procesos del SENA en que los tripulantes de las ambulancias no eran auxiliares de enfermería ya, sino técnicos en urgencias médicas, no me acuerdo cuál fue el título que dio el SENA, ¿sí? Pero hubo como ese top buscando la excelencia dentro de todo lo que se buscaba en atención de pacientes. Incluso, no sé si el profe recuerda, pero la Secretaría alcanzó a tener como 8 cursos de primeros respondientes que empezaba con el primer respondiente básico. Había uno psicológico, había uno en trauma, había uno para operadores, entre otros. Eh, pues eso le puedo aportar yo desde mi experiencia, señor profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Sí, mire que Henry tocó el tema referente a la parte de manejo y capacitación de todo lo que tiene que ver con atención prehospitalaria. En Colombia lo prehospitalario, ¿cierto? Por eso es que hoy en día, a pleno año en el que estamos, 2026, está el auge del prehospitalario ahorita, porque es una carrera que se va a implementar en Colombia y aquí a futuro, cualquier situación prehospitalaria que se requiera va a tener como garantía que la persona que va en esa ambulancia debe tener como mínimo una PH. O sea, debe ser una persona especializada en el manejo de todo lo que tiene que ver prehospitalariamente hablando, ¿cierto? Porque como lo decía Henry, en los pueblos, yo recuerdo que Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali empezaron a estandarizar todo lo que tiene que ver con traslado de pacientes y pues Bucaramanga también entró a hacer parte, porque si ustedes de pronto no lo sabían, Bucaramanga hace parte o quizá es una de las ciudades en Colombia con más clínicas privadas con especializaciones avanzadas en Colombia, después de la otra creo que es Cali y Medellín. Bueno, Medellín es un poco más abajo en la parte, pero entonces Bucaramanga se estandarizó mucho en este evento en cuanto a prestación de servicios y las ambulancias no estuvieron aparte de la situación en cuanto a este tipo de cosas. Por eso las resoluciones de habilitación de servicios, y como decía Henry ahorita, las secretarías de salud departamentales y municipales están haciendo esos monitoreos actualmente de este tipo de prestación de servicios. También a raíz de esa guerra entre ambulancias de SOAT o que realizaban ese tipo de levantamiento de accidentes de tránsito y todas estas problemas que se vinieron presentando a raíz de la prestación de este servicio, eso también creó un estándar mucho más alto en cuanto a habilitación de servicios de salud y pues prestaciones de servicio prehospitalario, porque esto también ayudó a que la competencia que había se enfocara más en la parte de prestación de servicio de calidad y no como se venía presentando en el afán de la atención y bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de dinero. Entonces, este tipo
de resoluciones o de mejoría en la prestación de calidad de servicio, ayuda muchísimo a que la competencia genere mejoramiento, ¿cierto? Entonces, los criterios técnicos de esta resolución 2003 es que definía detalles críticos y clínicos específicos para la prestación de servicios de salud y definió y estandarizó cada uno de los procesos para que esa habilitación de los servicios fuera ejemplar y sobre todo que cuando se presentaba la documentación, pues esos estándares estuvieran claros y definidos y pues que esa ambigüedad anterior de los procesos fueran evaluados o tuvieran una evolución en cuanto a calidad de prestación de servicios. Y sobre todo que había una mayor exigencia en los niveles de seguridad y calidad asistencial. Vuelvo y repito, la competencia siempre va a hacer que la exigencia sea mayor. Por eso hay hospitales y clínicas que prestan un servicio mucho más alto en cuestiones de estándares de calidad, por eso la medicina prepagada empezó a evolucionar de una manera diferente, porque hablamos de estandarización de servicios prioritarios, priorizados a prestaciones de mayor complejidad, con estándares de calidad muy altos, ¿cierto? Clínicas como la Chayo en Bogotá, como la Valle de Lili en Cali, como la Fundación Cardiovascular, la FCB en Bucaramanga, la Foscal también, se me escapan otras clínicas que prestan unos servicios con unos estándares de calidad muy altos, enfocados y prestados a atención, sobre todo de procedimientos quirúrgicos muy avanzados. Entonces, así como se prestaban los servicios avanzados, estas resoluciones también ayudaron a que todo este tipo de situaciones requirieran una evaluación constante y una retroalimentación de qué se les va a pedir a este tipo de instituciones para que la prestación de servicios sea de una manera diferente. ¿Cierto? Entonces, la habilitación de servicios de salud exigía calidad, seguridad en el paciente y los criterios técnicos, estándares claros y exigencias para que como estas instituciones prestaran un servicio de mucha mayor calidad y sobre todo complejidad. Bueno, pasamos al estándar de oro actual. O sea, lo que nos está rigiendo en este momento, ¿cierto? Es la 3100 del año 2019. Aquí ya estamos hablando de hace poco, pre-pandemia. Entonces, aunque la pandemia, ahorita vamos a ver de otro caso, cambió también un poco en cuanto a estandarizaciones de calidad y sobre todo de habilitación de servicios, porque nos dimos cuenta también, sobre todo en traslado de pacientes, que se necesitaba exigir un poco más en cuanto a este tipo de prestación de servicios, porque se cometieron errores bastante complicados en cuanto a prestación de servicios de atención prehospitalaria, pues en pandemia y post-pandemia. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la resolución 3100, que es la que está rigiendo actualmente, es la norma principal y que es un sistema único de habilitación en Colombia. Y el objetivo de esta resolución es definir los procedimientos y condiciones que deben cumplir los servicios de prestadores de servicios de salud para inscribirse y habilitar los servicios garantizando estándares como mínimos de seguridad y calidad en pacientes, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos ya, en esta resolución 3100 del 2019, que unas condiciones de habilitación no se enfocaba solo en la parte de prestación de servicio de salud en talento humano directo con el paciente, sino que también tenía que ver la parte técnico-administrativa. Es decir, no se enfocaron solo en la prestación de servicio directa del paciente en los empleados de la salud, enfermeros, médicos, auxiliares, APHs, laboratoristas, bacteriólogos y todo lo que tenía que ver con la prestación directa del servicio, sino que también se enfocaron en la capacidad técnico-administrativa, es decir, que se complementara la capacidad de talento humano operativo con la capacidad de talento humano administrativo. Y esto también marcó un hito bastante grande porque aquí también se empezó a exigir calidad en atención de paciente, del personal en la parte de promoción y prevención administrativa, en la parte de citas, en la parte de atención tecnológica y todo lo que conlleva en la atención administrativa como tal. Como también estandarizaron la suficiencia patrimonial y financiera, que las entidades que fueran a prestar servicios de salud tuvieran una capacidad financiera y estructural y patrimonial
para poder garantizar esa prestación de servicios, ¿cierto? Y también que si usted habilitó un servicio, digamos, vamos a enfocar en ambulancias, que me gusta mucho enfocar en la parte de ambulancias. Usted habilitó 2 ambulancias básicas y va a habilitar 2 ambulancias medicalizadas. Entonces, este tipo de habilitación de ambulancias requería unos requisitos mínimos en cuanto a dotación y equipamiento diferentes a la básica a la medicalizada. Es decir, para que lo entendamos así, una ambulancia básica es una ambulancia TAP, TAB, que esas ambulancias se hacen traslados de asistenciales que pueden ser sin la presencia de un médico, solo con una APH, un enfermero y un conductor o otro APH que vaya conduciendo su ambulancia, y trasladan pacientes en condiciones de estabilidad clínica, es decir, que no tienen una dificultad médica la cual conlleve al actuar médico inmediato, ¿sí? Pero para el traslado medicalizado se estandarizaron la parte de traslado de pacientes neonatales que tienen que ir en una incubadora con los equipamientos de ventilación mecánica neonatal, cardiografía, monitoría fetal, monitoría neonatal con los equipamientos específicos para neonatos. En muchas ocasiones veía uno los piecitos de los niños, de los neonatos, con un saturador de oxígeno de bebé o de adulto que prácticamente le tapaba el piecito. Entonces, este tipo de situaciones conllevaron a que las ambulancias básicas y medicalizadas tuvieran la diferenciación y sobre todo el equipamiento necesario para esto. Y este estándar es bastante alto en cuanto a habilitación de servicios de salud medicalizados en ambulancias. Incapacidad tecnológica científica también en la habilitación de servicios de prestación a entidades privadas que ofrecían servicios en cuanto a diagnóstico, imágenes diagnósticas, hablándolo así. Eh, Vamos a poner un ejemplo. Usted montó una empresa que hace radiografías, resonancias magnéticas y tomografías. Su capacidad tecnológica está específica y basada en la apreciación o la adquisición de un equipo, el cual va a dar hasta cierto tope de especialización para lo que el paciente requiera. Entonces, estandarizó hasta dónde podía llegar esa IPS, prestadora de servicios de salud, en cuanto a imagen diagnóstica, para poder brindar un servicio eficiente. Entonces, aquí volvemos a hablar de los 7 estándares de talento humano para este tipo de situaciones. Lo mismo, perdón, de la habilitación de servicios, enfocados nuevamente en el talento humano, que fuera el personal idóneo suficiente para los servicios ofrecidos. Vuelvo y les repito, talento humano enfocado en la parte administrativa y en la parte operativa. Aquí ya hablamos de las dos, ¿cierto? Que la infraestructura y las condiciones físicas, arquitectónicas y de las instalaciones fueran acorde al servicio que se está prestando, ¿sí? Que la dotación de equipos médicos necesarios en la parte de traslado de ambulancias, en la parte de pretensión de servicios de urgencias y en la cuanto a la prestación de servicios de imagenología fueran equipadas acorde a la prestación de servicio y que se requiriera un soporte de mantenimiento de los mismos. Aquí ya hablamos en que, como se enfocó en la parte administrativa también, se tenía que llevar un control de mantenimiento periódico en vehículos de transporte de pacientes, en atención dirigida a la parte de imagen diagnóstica en cuanto a prestación de servicios de habilitación, conllevando a que los equipos tuvieran un mantenimiento adecuado para que los exámenes que estuvieran entregando los laboratorios o las imágenes diagnósticas que estuvieran entregando las empresas estuvieran acordes a la calidad necesaria para el manejo, porque anteriormente, no sé si ustedes recuerdan las radiografías que le tomaban a uno y quedaban blancas y el médico, pues, si no veía las fisuras que podía tener el hueso. Entonces, este tipo de situaciones ha ido evolucionando en cuanto a equipamiento médico, pero también con unos estándares de calidad y sobre todo con unos registros de mantenimiento. Medicamentos, dispositivos médicos e insumos que tuvieran un proceso de selección, adquisición y sobre todo enfocados en la parte del almacenamiento. Recordemos que hay insumos que se vencen no porque el equipo, digamos, un tubo orotraqueal, las cánulas de Guedel o los equipos de macrogoteo o las jeringas, a pesar de que son insumos no biodegradables, tienen una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento. Entonces, estos equipos, dispositivos, medicamentos y todo ese tipo de situaciones tuvieron un proceso de selección, adquisición y sobre todo un control en cuanto al almacenamiento para que no se utilizaran equipos o insumos vencidos. Y en esto, en la habilitación de servicios de salud enfocado en ambulancias, es importantísimo. Si ustedes están trabajando en una parte de APH y les pillan un insumo vencido, este es gravísimo y puede conllevar hasta el cierre
de, de la, de la empresa o unas multas bastante grandes en cuanto a esto. Esto no solo rige para ambulancias, rige para laboratorios clínicos, para todo lo que tiene que ver con prestación de servicios de urgencias, emergencias, cirugía, para todo este tipo. Es gravísimo que en su habitual operación en salud trabaje con insumos vencidos. Usted es el responsable de lo que está aplicando, usted es el responsable de lo que va a suministrar y usted es el responsable de verificar esos insumos, sobre todo si lo estamos utilizando en un paciente. Priorización, también se empezó a hablar de priorizar procesos, protocolos y guías de atención para garantizar la seguridad del paciente. Yo creo que muchos hemos ido a un servicio de urgencia, ¿cierto? Y sobre todo, bueno, yo creo que ya está casi implementado en todas las instituciones de salud del país. En que cuando usted llega, le preguntan sus condiciones físicas, usted llegó con su familiar, y si su familiar pasa de los 65 años, debe tener un acompañamiento permanente y le ponen unas manillas de riesgo de caída dependiendo del tipo de situación. Si es un paciente con algún tipo de situación de riesgo físico por violencia sexual o por algún tipo de situación de orden público, este tipo también tiene una manilla diferente. Entonces, este tipo de situaciones de procesos prioritarios en cuanto a habilitación de servicios de salud, tiene cada uno de los hospitales que contar con el personal administrativo y operativo que haga, ejerza y controle toda la priorización de servicios. También hablamos de procesos prioritarios en cuanto a en la habilitación de servicios, el triage y el triage en cuanto a procedimientos de urgencias, de emergencias en hospitalarios, es algo que anteriormente se priorizaba era por orden de llegada o se priorizaba por otro tipo de situaciones, pero el triage también marcó una diferencia en cuanto a los procesos prioritarios, porque se empezó a hablar de priorización de servicios referente a atención prioritaria inicial y no sobre orden de llegada y otro tipo de situaciones. Siento que estoy hablando mucho hoy, muchachos. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo, profe, tengo una pregunta. Cuéntenos. Eh, Su merced dice que los insumos, digamos, ¿cómo sabemos la fecha de vencimiento de un tubo, de una jeringa o algo así? Sí, normalmente eso no viene marcadas. Sí, todos los equipos, insumos médicos o dispositivos médicos en su empaque traen una resolución, el INVIMA, que es el INVIMA que debe estar actualizado, y una fecha de fabricación y fecha de vencimiento, todos. Si usted encuentra un dispositivo, tubo, orotraqueal, equipo calular, que esté sin el empaque, no se puede utilizar. Todo equipo que se deba utilizar o insumo en un paciente debe estar sobre su empaque original y debe contar con el registro INVIMA y con las fechas de fabricación y fecha de vencimiento. Eso es obligatorio, tanto insumo como medicamento. Muchas gracias, profe. Wilmer, cuéntame, Wilmer. Profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Profe, eh, se mira que en las ambulancias cada equipo tiene su hoja de vida Ujú. y eso tiene que ser anual, ¿verdad? Y además los medicamentos tienen que estar semaforizados, Sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. La semaforización de medicamentos es que usted, como operario o responsable de su equipo, o su empresa, si tiene el servicio de farmacia, tienen que semaforizar. ¿Qué es la semaforización? Semaforización de medicamentos. Los que están próximos a vencer, los que están en una fecha anterior, que serían los próximos a vencer sería rojo, los otros serían amarillos o naranjas, y los verdes, los que están con una fecha amplia. Esa semaforización ayuda mucho a que al momento de utilizar el insumo se le dé prioridad a ese insumo que está próximo a vencer y sobre todo que si usted ve un insumo con una etiqueta roja, generalmente es un círculo rojo y usted lo ve y estaba semaforizado y usted miró y ya está vencido, ese insumo no se puede utilizar. Si desafortunadamente ese paciente presentó algún tipo de situación o el paciente murió y la familia demandó y pusieron a mirar los insumos que aplicaron y estaba el equipamiento vencido, usted es el responsable porque usted tenía que estar pendiente de qué fue lo que le aplicó al paciente. Eh, Andrés, lo escuchamos. Levantó la mano Andrés, bueno, Profe, buenas noches. Profe, tengo una pregunta. señor. Hay BBMs que vienen en un empaque que no trae fecha de vencimiento.
pero sí trae registro en VIMA. En una auditoría, ¿eso pasa o no pasa? Porque se supone que si la resolución es clara de que todo equipo, y más que respiratorio, que va a ser de uso para un solo paciente, porque, o eso puede, eso en una auditoría, ¿ese empaque pasa? Habría que revisar si la fecha de vencimiento está en la caja y no el empaque. La norma dice que la fecha debe estar en el empaque como tal, no en la caja, porque la caja se puede cambiar, el empaque no. Y el empaque debe estar sellado herméticamente. Si hay un dispositivo BBM que venga sin fecha de vencimiento, estoy seguro que por norma no va a pasar. Y ahí pues la sanción va para la empresa como tal por tener ese dispositivo sin fecha de vencimiento. Lo digo con conocimiento de causa porque trabajé en habilitación de ambulancias en la Secretaría de Salud de Bucaramanga y era el encargado de revisar la parte de insumos y medicamentos y yo no dejaba pasar ese tipo de situaciones porque es un dispositivo que no se sabe si ya fue reutilizado. Además, hay equipos o insumos que se dejan reutilizar haciéndolo, pues, lo claro, una esterilización, ¿cierto? Pero la esterilización, al momento de esterilizar, tiene que tener una fecha de cuándo se esterilizó y cuándo vence esa misma esterilización. Entonces, si el BDM que ustedes tienen no tiene una fecha de vencimiento o no tiene una fecha de esterilización para reutilización, no es un dispositivo que esté habilitado para prestación de servicios. Fabián, ¿lo No, escuchamos? Jefe, buenas noches. Pues ahorita por experiencia, inclusive las vendas triangulares vienen ya prácticamente selladas al vacío y hasta con fecha de vencimiento. Sí, señor. Eso es algo que anteriormente los vendajes triangulares era un pedazo de trapo de lino blanco, bueno, o negro, lo que fuera, pero un lino blanco, los vendajes triangulares, y venían en una bolsita, ¿cierto? Como es un dispositivo médico y se va a utilizar en un paciente, ya tienen que traer una fecha de esterilización o una fecha de vencimiento también. Todos los insumos en el momento, en cuanto a equipamiento de ambulancias o equipamientos de urgencias, emergencias, deben tener registro INVIMA y fecha de vencimiento. Si no tiene registro INVIMA y fecha de vencimiento y fecha de fabricación, es un dispositivo que no se puede utilizar en ningún paciente. Uno dice, no, pero es un dispositivo que si tiene algún tipo de contacto con el paciente, es un dispositivo que debe contar con esas condiciones mínimas. Por eso las resoluciones son estrictas en este sentido en cuanto a medicamentos, dispositivos e insumos, porque eh, es un dispositivo que se utiliza en un paciente y por ende puede causar algún tipo de situación si el medicamento, el equipo, el insumo está vencido. Bueno, muchachos, seguimos. Entonces, la historia clínica y registros del paciente también entró a ser parte en cuanto a registro, pues en esta parte ya se modernizó la parte de historia clínica eh, no física, los que ya trabajamos somos viejitos, nos acordamos que nos toca llenar historia clínica manual, ¿cierto? Hoy en día la historia clínica todo es digitalizada, ¿cierto? Y esta parte también de los registros de manejo de pacientes es importante. Consejo que les doy a todas las personas que tienen manejo de pacientes: anoten absolutamente todo lo que realicen en un paciente. Mire, en una historia clínica, y lo digo por conocimiento de causa, todo lo que usted escriba le va a salvar a usted en una reclamación de responsabilidad civil. Si usted como enfermero, médico, auxiliar de enfermería, conductor o APH, lo que sea, tiene acceso a la historia clínica y usted tiene que hacer un registro, anoten absolutamente todo, lo bueno y lo malo, porque esto va a llevar y conllevar mucho en la parte de reclamaciones y todo lo que está escrito, escrito está. Lo que usted diga de bocas para afuera, si usted no lo sustenta escrito, está jodido. Entonces anoten pilas todo ese tipo de cosas, muchachos, las órdenes que le den sus superiores, entonces es importante que las acaten. Entonces, muchachos, algunos puntos, perdón, me faltó el último punto también, que era la parte de independencia, disponibilidad de servicios de apoyo necesarios para la prestación de servicios de laboratorio rayos X, interdependencia, perdón. Esto también ayudaba mucho a que, como hablamos ahorita de la imagenología diagnóstica, esta parte de procesos de retroalimentación en cuanto a manejo de equipos e insumos en la parte de laboratorio rayos X, también en estas resoluciones, quizá antes no eran tan abordadas directamente porque lo que les decía a ustedes, se enfocaban era que el equipamiento lo vendía cierta marca y esa marca era la encargada de capacitación del personal. Hoy en día no, hoy en día ese tipo de los servicios de apoyo necesarios para la prestación de servicios en laboratorio rayos X van aparte de la empresa, tiene que estar el personal calificado específicamente en ese tipo de situaciones para la prestación de servicios. Algunos puntos claves en la 3100 fueron esas visitas que se hacían de control, sobre todo en la parte de habilitación de servicios de oncología, urgencias,
salas de parto, transporte asistencial que requiere verificaciones previas, aquí entramos nosotros los APH, por parte de la Secretaría de Salud antes de su apertura. Es decir, se tienen que prestar la visualización, no sé, es que usted llevó los documentos y mire, yo soy la empresa de ambulancias APH Health, entonces soy la empresa más grande y ya voy a prestar los servicios. No, tiene que tener una previa visualización de sus equipos, de sus insumos, de su infraestructura, de su parte organizacional y estructural y también de la parte administrativa. Entonces, a raíz de ciertas situaciones que se presentaron en la época más difícil que hemos pasado en Colombia, por lo menos en mi parte, que fue la época COVID, nació la resolución 544 del 2023, que es una modificación adicional, eh, una modificación adicional a la 31, a la norma actual o la norma vigente, ¿cierto? Sobre todo para la parte de prestación de servicios. Es decir, que nosotros prestábamos ciertos servicios o ciertas situaciones que se estaban presentando en cuanto a traslado de pacientes y en ciertas partes, en la parte de urgencias, en la parte hospitalaria, en la parte respiratoria, de cuidados intensivos, de hospitalizaciones avanzadas, necesitaban un reajuste en cierto tipo de situaciones y esto conllevó a una nueva modificación que es la resolución 544 del 2023, que esto fue un poco post pandemia, ¿cierto? Y esa resolución 544, que fue expedida por el Ministerio de Protección Social, que modifica la 3100 del 2019 y es la que actualmente, la 3100 del 2019 y la 544 son las vigentes y las que están en este momento. Entonces, puntos clave que cambiaron de la antigua a la nueva. Entonces, en la habilitación, ajustó ciertos procesos de inscripción de registro especial de prestadores de servicios de salud, los famosos REPS. ¿Y qué son los REPS? Los requisitos documentales y de habilitación que necesita presentar cada una de las empresas para prestación de servicios. Y estos REPS van anclados a historial de quejas, prestaciones de servicio, quejas en servicios administrativos, quejas en procedimientos y todo ese tipo para habilitación y procesos de nuevos servicios. ¿Por qué les hablo del COVID? Porque a raíz de la prestación de servicios con COVID en la parte respiratoria, sobre todo en la parte de urgencias y prehospitalaria, se cometieron muchos errores a raíz de que no se tenía como un protocolo para el abultamiento de pacientes que se conllevó a este tipo de cosas. Y esto conllevó a que el hacinamiento de pacientes por este tipo de situaciones en pandemia incrementara la parte del contagio. Entonces, esta parte de habilitación de servicios en cuanto a habilitación en transporte asistencial y de urgencias es ciertos requerimientos adicionales que deben conllevar este tipo de servicios para poder prestar una mejor atención. Entonces, acá también nos enfocaron en la 544, el talento humano en prestación de servicio para ambulancias, muchachos. Entonces, especifica que para el transporte asistencial en ambulancias, aérea, terrestre, fluvial o todo el tipo de situaciones, en cada uno de las requerimientos, si es aéreo, tenía que ser un tecnólogo profesional o un enfermero profesional para la atención prehospitalaria. Si es para fluviales, ya tiene que ver con auxiliares de enfermería y atención prehospitalaria APH. Y si es para traslado terrestre, que tiene que ser una APH y una auxiliar de enfermería en la prestación de talento humano para ese tipo de situaciones. Esta parte de transporte esencial de ambulancias aún no ha entrado completamente en vigencia a raíz de que se venían presentando congruencias entre unas y otras habilitaciones en cuanto al talento humano, porque en unas partes decía una cosa y en otras partes decía otra. La idea y lo que les decía ahorita, muchachos, a ustedes y por qué la PH está ahorita en furor, es porque el talento humano en transporte asistencial de pacientes va a entrar en una estricta habilitación para poder prestar los servicios y es que tienen que ser estrictamente sí o sí APHs. Independiente de que usted sea estudiante de enfermería, también tiene que ser APH para poder prestar servicios de ambulancia. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque si este talento humano en prestación de servicios de ambulancia, APHs, va a mejorar, quiere decir que se va a incrementar el nivel de calidad y si se incrementa el nivel de calidad, se va a incrementar el nivel adquisitivo para este tipo de situaciones, muchachos. Entonces, muy bueno también para parte de este tipo de cosas. También
Está mucho en la parte del banco de tejidos. Recuerden que los bancos de tejidos es la optimización de tejidos para trasplantes o para cualquier tipo de situaciones, sobre todo para la parte de tejidos oculares o para otras partes de médula. Eso también se vio mucho en cuanto a la parte de trasplantes post-COVID. También ayudó mucho en la parte de accesibilidad, reforzó ajustes para garantizar que las personas con discapacidades tuvieran acceso o tuvieran un mejor acceso a los servicios de salud. Aquí hablamos con personas con discapacidades cognitivas, discapacidades físicas, sobre todo en la parte de infraestructura y los accesos de rampas y todo este tipo de cosas también. Y una modalidad extramural, solo para los que prestan servicios exclusivamente de una sede tradicional. Es decir, cuando sacamos un paciente de la parte hospitalaria, digamos, del hospital, lo tenemos que llevar a otra clínica porque el hospital no tiene la infraestructura. Entonces, esa modalidad extramural también tiene unas especificaciones para poder sacar un paciente que esté hospitalizado y cierta regulación para poderlo llevar y traer con seguridad. Esto también es importante. Y también aparte, esta resolución también aparte de las EPS intervenidas, pues a raíz de tanta crisis en la parte de las EPS, entonces forzaba a la Superintendencia Nacional de Salud a que haga una verificación y retroalimentación si una EPS estaba intervenida para que ese tipo de servicios que se estaban presentando o prestando de servicios de salud se mejorara, si estaban presentando mejoría o desmejoría. Porque antes intervenía una EPS, bueno, yo creo que aún pasa, se termina una EPS y los servicios siguen igual y normal. Y la EPS intervenida, pero los servicios se guían de la misma manera. Entonces, estos son que la resolución, la 544, modificó esos aspectos necesarios que se vieron involucrados en cuanto a prestación de servicios como tal, ¿cierto? Y que hubiera una vigilancia, una coherencia, que hubiese eh, digamos que una correcta prestación de servicios de salud en cuanto enfocados a ciertos aspectos por los cuales se cometieron errores o se identificaron ciertas mejorías para que hubiese una mejor prestación de servicio. Entonces, muchachos, eh, ideas claves y conclusiones referente a esto. Desde el 2006 hasta la actualidad, hubo varios cambios que, digamos, mejoraron muchísimo y yo creo que es evidente el cambio en muchos aspectos, aunque pues ahorita en el momento el sistema de salud está pasando por una situación bastante complicada, digamos que más que todo por manejos administrativos, como para no meternos en política y echarle la culpa a ciertos personajes. Simplemente está pasando por una situación difícil, pero siempre voy a defender el sistema de salud como muchos de los que estamos aquí. Y acá vemos hoy con la clase que estamos viendo hoy que esta evolución en cuanto a la modalidad de habilitación y prestación de servicios de calidad ha dado un paso gigante en todos los aspectos desde 2006 hasta la actualidad, ¿cierto? En calidad ha sido una evolución bastante progresiva. Es unas situaciones que dan seguridad, sobre todo en la atención clínica, a prestaciones de servicios clínicos en pacientes, ¿cierto? Y que la habilitación de servicios de salud para prestaciones de servicios de salud en Colombia es un requisito en el momento obligatorio e innegociable para operar, ¿cierto? Habrán situaciones que se pasan por encima administrativos y todo tipo de cosas, pero podemos dar fe que actualmente la habilitación de servicios de salud, si usted quiere montar una empresa de ambulancias, un laboratorio clínico, ese tipo de cosas, tiene que cumplir con unos requisitos y unos estándares bastante altos para poder prestar estos servicios de salud. Entonces, siempre que vamos a hablar de excelencia y vamos a prestar servicios de salud, siempre se los digo, muchachos, de los que trabajamos en el área de salud, prestemos servicios de calidad, seamos profesionales en lo que estamos haciendo y sobre todo eh, seamos bastante disociativos y bastante prevenidos y sobre todo bastante expertos en cuanto a la parte administrativa hablando, porque nosotros podemos ser muy buenos operarios, podemos ser muy buenos como enfermeros, podemos ser muy buenos APHs, pero también tenemos que ser muy buenos con la parte organizacional y con la parte administrativa, porque nosotros también debemos cumplir con ciertos requisitos administrativos y sobre todo de control en cuanto a prestación de servicios administrativamente hablando. Entonces, muchachos,
Si alguien más quiere hacer un aporte o quiere decir algo referente a la clase de hoy, los escuchamos. Eh, yo sé que hoy hablé muchísimo, pero pues la idea era que entendiéramos como esa parte evolutiva de todo lo que tiene que ver con habilitación de servicios. A veces pues la charla se convierte un poco repetitiva, pero pues por eso me gusta hacerlos participar. ¿Alguien quiere decirnos algo más o aportar algo más referente a habilitación de servicios? Los escuchamos, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de la clase. O bueno, no sé si se puede meter ahí. Es Cuénteme, Jaime. que para hacer, ¿cómo es diferente ser APH a ser enfermero? O bueno, auxiliar de enfermería. Sí, Jaime. Digamos que estamos enfocados en lo mismo, que es prestación de servicios directos en el paciente como enfermeros o APHs, pero la APH es el especialista en atención inicial y manejo directo del paciente sin medios invasivos y sin órdenes directas de un médico. Es decir, un auxiliar de enfermería se enfoca en la prestación de servicios clínicos hospitalarios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con manejo y cuidado del paciente hospitalario. El APH es el encargado de toda la atención inicial de urgencia o del evento de urgencia o de emergencia que presente el paciente y el encargado de la estabilización directa del paciente. Entonces, son dos situaciones diferentes que la norma actualmente en Colombia dice que es auxiliar de enfermería o APH, pero la nueva resolución que viene ahorita para la atención de traslado de pacientes es APH, tecnólogo en atención prehospitalaria y auxiliar de enfermería con especialización en atención prehospitalaria. Esos son los dos perfiles que van a actuar o que van a entrar en vigencia posiblemente en Colombia muy pronto para la atención prehospitalaria. Entonces, muchachos, no siendo más, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Espero que haya quedado clara la información. Esto es importante que lo sepamos, lo conozcamos. Recuerden que quien tiene conocimiento y adquiere conocimiento es una persona que va a tener mucha más variación, sobre todo en la apreciación y en la expresión de lo que conlleva trabajar en salud. Entonces, muchachos, muy buenas noches para todos. Espero verlos el jueves en la clase de APH y nos vemos nuevamente el próximo martes con una nueva clase. Entonces, muchachos, que pasen buena noche, que estén muy bien. Jefe, Vale, muchas mil gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.